hacer una oración más. Vamos a cerrar los ojitos. Padre Santo, te doy gracias porque ya tú estás aquí, Señor. Derriba los muros mentales, Señor, que hay en este momento, Señor. Derriba los razonamientos, Señor, que hay en este lugar, Señor. Y pido que tú abras los corazones endurecidos, Señor, para que sean abiertos para recibir la semilla fresca de tu palabra. Declaro un corazón dispuesto, Señor, para recibir esa fuerza, esa agua viva, Señor, que es tu palabra, Señor. Y declaro, Señor, que a través de tu Espíritu Santo que está aquí, también está allá, Señor, a través de esas pantallas, Señor. Que las personas que están siguiendo, Señor, esta noche, Señor, reciban la unción de tu Espíritu Santo a través de la predicación, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra que hoy el Señor te quiere decir está en Primera de Pedro 5, primera carta de Pedro 5, versículo 8. Dice: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda su gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Un poco fuerte la palabra, ¿cierto? Escuchar que el Señor determina para nosotros un poco de sufrimiento, ¿a fin de qué dice la palabra? De amoldarnos a medida que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor en esta noche me inspiró a través de su Espíritu Santo la enseñanza de poder instruirlos a ustedes para que ustedes tomen control total de su hogar. ¿Quién no quiere tener el control de su hogar? Todos, ¿no? Porque muchos que estamos aquí quizás ya lo hemos perdido. Los hijos no nos obedecen, el esposo tampoco, la hija menos. Entonces, el Señor hoy te quiere enseñar el tomar control de tu hogar. En la palabra, como leíamos, mis hermanos, Dios dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Creemos eso? Qué bueno porque eso me hace ver que esta comunidad cree en lo sobrenatural, cree en la influencia del enemigo sobre nuestras vidas a través del aire, a través de esta atmósfera, a través del viento que está alrededor de nosotros, ¿cierto? En la Escritura dice que Satanás mismo vino donde Dios y le habló en Job, capítulo 1. Satanás fue capaz de hablarle a Dios y le habló de Job. Se acercó y le habló a Dios. Sin embargo, hoy en día vemos que muchos creyentes ni siquiera quieren orar. Sin embargo, el diablo se atreve a hablar con Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muchas veces cuán soberbios somos nosotros que no queremos orar ni hablar con Dios, pero el diablo sí lo hace. ¿Por qué? Porque el diablo tiene que hablar con Dios antes de hacer algo contra nosotros. No puede moverse solo si no es por la autoridad dada de Dios. Muchas veces, mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros servidores aquí y pueblo en general hemos invitado? Te invito a mi comunidad, basta, es hermosa, es llena del Espíritu Santo. Necesitas del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué respuesta tenemos?
ay, es que viernes, pues, tengo una fiestita o la verdad trabajo hasta tarde, no me da el tiempo. Y siempre hay un no, ¿cierto? Hay un no rotundo porque esa persona no está dispuesta a acercarse al Señor. Sin embargo, le voy a decir algo. El mismo Satanás dijo a Dios, yo he tratado respecto a la vida de Job, yo he tratado de entrar a la casa de Job. Satanás hablando con Dios. Yo he intentado entrar a la casa de Job. Yo he intentado entrar en la familia, en su familia. He intentado entrar en su matrimonio, le decía Satanás a Dios. Y no he podido, le dice Satanás a Dios, porque tú has puesto un cerco alrededor de él. ¿Se da cuenta? Satanás sabe cuando Dios protege con su cerco poderoso de su presencia algo, como lo tenía cercado todo lo que era la vida de Job, su vida, su familia, sus bienes. No es que el diablo no quiera destruirte, no es que el diablo no quiera destrozarte, hermano, sino que simplemente es que Dios ha puesto un cerco de él para que el diablo no toque tu vida, no toque tu familia, no toque tu economía, tus negocios, tu trabajo. Qué hermoso, ¿no? ¿Lo creen? Amén. Entonces, si nosotros creemos que Dios es quien da permiso a Satanás para que atente contra nosotros, que quede claro eso, nosotros tenemos que creer si Dios está con nosotros, Él tiene cercado toda nuestra vida, toda nuestra familia, toda nuestra economía, todas nuestras empresas, y no tenemos por qué temer. Y al levantar cada mañana, pues si yo tengo a mi niño que tengo que llevar al colegio, yo no tengo que tener miedo de que algo le va a pasar, porque yo sé que mi casa tiene cercado toda mi familia por el cerco de Dios. ¿Se entiende? Y esto yo aquí quiero hacer hincapié porque podemos venir acá todos los viernes, pero tenemos un paradigma mental o un muro mental de decir, cuidado la niña, cuidado en la esquina, la pueden robar, lo pueden asaltar. Eso quiere decir que no estamos con el cerco de Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende claro lo que estoy diciendo? Un creyente no puede abrir puerta o abrir el muro que Dios ha cerrado a través de sus miedos. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que dice, el que aportillare el cerco le morderá la serpiente. Dígale a su hermano, el que aportillare el cerco le morderá la serpiente. El que abra la puerta al cerco, dígale, que Dios ha puesto, le morderá la serpiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios cerca tu vida, Dios cerca tu familia, Dios cerca tus hijos, Dios cerca tu empresa, tu economía, si vos estás con Él. Pero fíjense lo que dice en este Eclesiastés. Quiere decir que si yo puedo romper el cerco de Dios, de mi casa, de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, de mi economía, de mi empresa, quiere decir que yo, así como lo rompí, puedo también tener la capacidad de reforzarlo. Como lo abrí, puedo reforzarlo y volver a sellar el cerco de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Si ustedes miran en la palabra, en el libro de Job, es un libro bellísimo, que el que no lo ha leído se lo aconsejo, léalo, tiene mucha enseñanza de Dios. Y una de las enseñanzas que nos deja Job es su conducta, su fidelidad, su servicio con el Señor y el desprendimiento que él tenía con Dios mismo. Ese desprendimiento, esa ofrenda que Job le daba, las primicias a Dios, todo ello hacía un cerco poderoso de protección de Dios
para la vida de Job, para su familia, para su economía, para sus bienes. ¿Se entiende? Dado por la fidelidad de Dios. Esto dice que no fue que Satanás no quiso destruir el cerco de Job, sino que no pudo. No pudo hasta que Dios le dio permiso. Porque él dijo, he intentado, pero no pude entrar a tocar la vida de Job. ¿Cierto? Entonces, tiene que llegar un momento en tu vida, escuche bien esto, en que el cerco de tu negocio, de tu vida, de tus hijos, de tu familia, sea tan fuerte, tan firme, que ni el diablo pueda abrirlo. Que el diablo quiera derribarlo, pero al querer derribarlo, como dice, sus dientes se quebren en el muro de Dios que ha puesto sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía. Como lo hizo con Job. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted es obediente y fiel a Dios, usted automáticamente tiene la cobertura de Dios, tiene la protección. ¿Lo creen? Porque veo caras con un signo de interrogación que Dios no va a dejar que Satanás ponga un dedo sobre tus hijos. No va a dejar que ponga un dedo sobre tu esposa, sobre tu esposo. Porque va a tener cercada tu vida, tu familia, tu economía, tu trabajo, tus negocios. ¿Quieren saber cómo se fortalece el cerco de Dios? Para tu vida, para tu familia, para tu economía, para tu relación amorosa, para todos tus aspectos que estás sufriendo ahora. Una de las cosas que da más cabida a Satanás, ¿saben qué? El pecado. Y el pecado hace que entre Satanás con fuerza y tumbe ese cerco que Dios había puesto. Y dice en Job capítulo 1 versículo 8, había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job, hombre cabal, recto, temeroso de Dios, que se apartaba del mal. O sea, Job era fiel a Dios. Podían venir tentaciones a él, pero él las desechaba. Así tenemos que ser nosotros para que ese cerco de Dios en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mis negocios, esté firme y que Satanás no lo pueda tumbar. Mi cerco de Dios en mi empresa yo la puedo tumbar si yo las cosas no las estoy haciendo como Dios manda. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir ahí? Mi cerco en mi familia, yo lo derribo con las peleas. Mi cerco en mi matrimonio lo derribo con la infidelidad, con el adulterio. Mi cerco con mis hijos lo derribo con la rebeldía que ellos han levantado. ¿Cómo está tu cerco? Pregúntense. ¿Cómo está tu cerco ahora? Difícil, ¿no? Difícil decir fuerte, ¿no? ¿Está fuerte? ¿Quiénes tienen un cerco fortalecido? Levanten la mano. Amén. Está su vida en rectitud, en fidelidad, ofrendan, diezman, tienen todo bien fortalecido. ¡Qué belleza! Eso da un gozo para uno que está aquí enseñando que las personas estén encaminando su vida en rectitud. Pues una de las cosas que fortalece el cerco de tu vida, de tu empresa, de tu negocio, es la conducta. Yo pensé que iban a gritar amén. Amén, porque mi conducta yo la voy a mejorar. Porque yo no quiero ser ese hijo rebelde, desobediente, borracho, alcohólico, lujúrico. Mi conducta, mi boca se cierra.
Qué duro, ¿no? Pero esa es una fortaleza, mi hermano, que usted tiene que levantar para que su cerco esté fuerte. Su cerco familiar, de sus hijos, de su familia, de su economía, de su relación matrimonial. ¡Qué silencio! Yo esperaba que muchos digan amén. Hermano, donde hay pecado, ¿qué hay? Tiniebla. Donde hay pecado, ¿qué hay? ¿Qué hay? Muerte, bien. Donde hay pecado hay demonio. Y donde hay pecado hay espíritus inmundos. Y donde hay espíritus inmundos, ahí está Satanás. Ahí está el mismo Satanás. ¿Sí o no, Ángelo? En Lucas 15, versículo 8-10, dice la Biblia que había una mujer que tenía 10 dracmas. ¿Y qué sucede? En ese tiempo las mujeres recibían esa dracma llena de moneda, ¿cierto? Completa, en signo de que eran mujeres dignas, honorables, respetables, fieles a su esposo. Pero resulta que esta mujer, que hace referencia a la palabra, tenía sucia su casa. Tenía sucia su casa y empezó a perder sus dracmas. ¿Y qué tuvo que hacer ella? Porque todo aquel que veía los dracmas que tenían las mujeres casadas, al ver que estaban incompletas, se daban cuenta que ella había sido infiel, adúltera, o había cometido algún pecado abominable al Señor. Entonces ella, ¿qué tuvo que hacer? Limpiar la casa para encontrar esa dracma o esa moneda que se había perdido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El cristiano, yo quiero preguntarles algo aquí. ¿Quiénes se creen que hoy han nacido de nuevo? Levante la mano. Hay mucho. Pues si usted ha nacido de nuevo, mi hermano, lo que tiene que entender es que sin santidad nadie ve al Padre. Nadie puede ver al Padre. ¿Por qué estamos aquí? Porque todos anhelamos y creemos en el Padre que está en los cielos. Porque todos anhelamos la vida eterna. Pero usted, mi hermano, que ha nacido de nuevo, no basta con decir: yo recibí a Jesús en mi corazón, ahora he nacido de nuevo y sigo en mi pecado a través de mi mala conducta. Tengo que nacer de nuevo en santidad. En santidad. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Aquí estamos siendo hipócritas, fariseos, y no es lo que cada uno quiere, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, así como la mujer que perdió su moneda, usted tiene que limpiar su casa. ¿Cuál es su casa, mi hermano? ¿Puede mostrarme cuál es su casa? Tu cuerpo, tu corazón, tu mente, todo eso es tu casa. Tenemos que limpiar nuestros aires, de nuestras casas físicas, de nuestros hogares, ¿sí? Tenemos que limpiar el aire. ¿Algo ven en el aire ustedes ahora? Nada, ¿cierto? Pero ese Espíritu Santo que te regala paz y te inunda de gozo todos los viernes, está inmerso en este aire. Pero así como está inmerso en este aire, también hay demonios que se mueven en este aire, que no vemos nada, pero hay potestades, ¿cierto? Entonces en mi casa yo tengo que limpiar el aire que se mueve en ella. ¿Se entiende? Tenemos muchos problemas hoy en día porque no cuidamos el aire de nuestra casa, el ambiente que se respira a través de la televisión, del internet. No somos cuidadosos de los problemas de televisión que miran nuestros hijos sin darnos cuenta que están ensuciando el aire que respira toda la familia, que respira el matrimonio y que respiran ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha permisividad hoy en día. Le hemos dado total libertad a nuestros hijos. No, toma tu celular, andate para allá a jugar lo que querrás. Total, déjame, yo estoy aquí whatsappeando. Pero sin embargo yo no sé qué juego Free Fire está jugando.
y está ensuciando su casa, mi hijo. Y al ensuciar esa casa, mi hijo, su casa de él, ensucia todo ese aire de mi casa, de mi hogar. ¿Lo creen? Medio que no lo creen, ¿no? Solo César lo cree aquí. ¿Tenemos demasiados problemas en nuestra casa? ¿Tenemos demasiados problemas en nuestra casa? No tenga vergüenza. La solución se la doy hoy. Santifique su casa. Dígale a su hermano, santifica tu casa. Yo recuerdo que cuando nos compramos la casa con mi esposo, el Señor me dijo que mi casa iba a ser la casa de Yahvé. Y yo dije, wow, qué hermoso, dije yo, la casa de Yahvé, me encantó. Y entonces yo les digo a ustedes que la palabra dice que la casa de Yahvé tiene que ser una casa de oración. Pero si tu casa, que es casa de Yahvé, no es una casa de oración, entonces ¿qué es? Una guarida de ladrones, una cueva de ladrones. Porque mi hermano, tanto como Pay y yo, cuando el Señor nos regaló nuestra casita y nos dijo que iba a ser casa de Yahvé, y lo tomamos y la cuidamos, la consagramos, la santificamos todo el tiempo, así ustedes tienen que santificar su casa. No es casa solamente este templo que ven acá, esta iglesia. Tu casa doméstica es casa de Yahvé. Y esa casa de Yahvé tiene que ser tratada o manejada como la tratamos esta. ¿Cómo usted entra aquí aburrido, gritando, pateando? Santifica sus acciones, sus palabras, ¿cierto? Así tenemos que vivir en nuestra casa, casa de Yahvé. Dígale a su hermano, tu casa no es tu casa, es casa de Yahvé. Y si es la casa de Yahvé, tiene que haber oración. Dígaselo. Y si en tu casa no hay devoción por la oración, dígale. Pues tu casa no está siendo santificada. ¿Y en qué se convierte? En cueva de ladrones. En cueva de ladrones, y sin darte cuenta el diablo ya te está robando todo. Ayer me decía una hermanita, y ella está aquí, yo quiero que usted me haga una liberación porque mis hijos están en jóvenes de fuego, pero a mí me cuesta, yo todavía tomo, me decía. Pero hermana, ¿cómo quiere que sus hijos perseveren si usted toma todavía? Le digo. Usted tiene que santificarse y su esposo también para que esos hijos permanezcan en el rebaño del Señor. Dé gracias al Señor que esos jóvenes ya se encontraron con el amor de amores, le dije. Pero cuidado, le digo, porque si ustedes siguen en los caminos de maldad, el camino de sus hijos va a encontrar tropiezo y no van a seguir unidos a Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay cristianos que llegan a su casa y parece que llegaron a una casa de terror. ¿Han visto esas casas de terror en las que uno iba a la feria y entraba a esas casas de terror donde hay demonios y todo eso? Pues muchas casas de muchas personas que han venido a nosotros nos han parecido casas de terror porque dicen, mi hijo grita, sueña, llora todo el tiempo, se levanta sonámbulo, suena en la silla, la mesa suena crack, digamos, ¿no? Se escuchan pasos. Entonces, y eso nos tiene asustado todo el tiempo a todos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucede eso? Usted ya tiene la respuesta ahora. ¿Por qué? Dígalo. Porque esa casa no está santificada. No es casa de Yahvé. Dígale. Si tu casa no es santificada, hermana Rosita, dígaselo a María Angélica. Si tu casa no es santificada, pues no es casa de Yahvé. ¿Y qué sucede, hermano? El diablo ha encontrado, ¿qué? Su guarida.
ha entrado y ha encontrado cabida en un lugar, y aquí yo hago lo que yo quiero y nadie me saca. Y es así, mis hermanos, que hemos llegado a casas donde hay portales demoníacos tremendos, ¿cierto, Paye? Consagraciones a Satanás tremendas, que en vez de ser casa de Yahvé son casas o guaridas de Satanás. ¿Usted sabe quién le abre las puertas al diablo en su casa? ¿Sabe? Usted. Usted. Dígaselo, usted. Diga, limpia tu casa. Limpia tu casa. Más fuerte, limpia tu casa. Porque es una protección para tu familia. Dígaselo, porque es una protección para tu familia. En una casa limpia jamás va a ser morada de demonio. Jamás. Ahora yo si le estoy diciendo limpia tu casa, no es para que salgan de aquí y vayan y busquen a un brujo o un curandero y le digan, háganme una limpia. No, hermano. Eso sería fatal. Peor para su casa, más oráculo de Satanás, más guarida de ladrones va a tener. Limpia, mi hermano, es santificar su casa con oración. Pero no esa oración que decía Paye, hágame una santiguadita, don Pepito. El otro día, nos tocó ir a un lugar y realmente pudimos ver con mi esposo una consagración, una profanación de unas personas con mucho dinero y nosotros nos tocó ver, fuimos a un lugar, entramos a una casa hermosa. Cuando yo sentí feo al entrar a esa casa, era muy oscura y no salía nadie y estaba yo con mi esposo y de pronto vimos a un hombre así con los brazos abiertos y Paye me dice, amor, mire lo que están haciendo. Y era una señora que fumaba. Y lo va. Venga, César. Póngase en la posición así. Él era el hombre, todo adinerado, y la bruja hacía. Lo hago, hermano, porque eso no es de Dios. Gracias, César. Eso no es de Dios. Eso es casa de Satanás. Misericordia, Señor, dije yo. Nos trajiste para que veamos cómo hacen esas barbaridades. Media vuelta para atrás con mi esposo. Santifica tu hogar, dígale mi hermano. Pone el cerco de Dios en tu casa. De verdad, dígale, pone el cerco de Dios en tu casa. ¿Cuál es otra fortaleza que te da el Señor para tener control de tu casa? El servicio. Dígaselo a su hermano. Otra fortaleza que te da el Señor es el servicio. Job, ¿quién era Job? Era un siervo de Dios, ¿no? Y tanto Dios lo amaba que le decía, mi siervo. Ahorita todos los servidores, si ven, hay pocos de Celestito, porque todos están sacando la mugre allá en la casa campestre, preparando los lugares, limpiando, haciendo todo. Esos son los siervos de Dios. Y el Señor debe estar diciendo, mis siervos amados. Yo le escribí ahora a una de las chicas, y yo le decía, hermana Pamela, mi corazón salta de gozo, le decía, porque sé que el Señor está feliz, le digo, con este retiro que estamos haciendo, porque se ha dado luz a Santa Cruz, se ha dado luz a muchos lugares a nivel nacional, y la gente que no tenía dónde llegar, dice, ha podido ver y las inscripciones se nos han abarrotado para gloria y honra del Señor. Y yo he sido testigo del poder del Señor, de que Él está feliz. Y yo sé que Él va a hacer grandes maravillas en ese retiro. Hoy me hablaba un joven súper ansioso
destruido de su familia, con su apartado hace 20 días de su hogar por caso de droga. Y no podía ni establecer una comunicación normal conmigo, pero yo lo entendía, porque podía sentir esa opresión del mal en su vida. Tuve que yo contactarme con su papá, porque ya los padres ni siquiera le dan interés a aquellos casos que solo Dios puede restaurar, que solo Dios puede sacar. Hay servidores en esta comunidad que han salido de drogadicción y ahora son poderosos servidores para gloria y honra de Dios. Nada es posible, todo es posible, dígaselo a su hermano, todo es posible para el que cree. Nada es posible para el que no cree. ¿Y por qué yo digo que una fortaleza para cuidar el cerco de Dios en tu familia es el servicio? Porque tenemos ejemplos vivos en la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con Noé? Dios destruyó el mundo entero, pero ¿qué pasó con Noé? Noé y su familia se salvaron porque eran servidores de Dios. Y no es el único ejemplo que tenemos en la palabra. Y usted, mi hermano, se queda de pueblo de Dios. En vez de decir, yo quiero ese cerco de Dios para mi familia. Yo quiero ese cerco de Dios para mi economía, ese cerco de Dios para mis hijos, para mi matrimonio. Uno de los secretos de Noé, ¿saben cuál era? Era que toda su familia trabajaba en el arca. Toda su familia fue sirviendo la instrucción de Dios de ir salvando parejas de animales, y todos iban construyendo el arca, todos iban metiendo a los animales, pero toda su familia de Noé trabajaba en el servicio que era plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Gracias, Paye. Toda tu familia tiene que estar envuelta en la visión de fe. Toda tu familia tiene que estar envuelta en la visión de fe. Toda tu familia tiene que estar metido, trabajando, sirviendo a Dios. ¿Difícil? Hoy al llegar aquí le dije a un hermano, necesitamos, porque él viene todos los viernes acá, hermano, necesitamos que usted sirva en este retiro. El Señor lo estaba invitando, porque necesitamos hombres fuertes, hombres que transmitan seriedad, fortaleza en el retiro. ¿Y sabe qué me respondió el hombre de fe? No, llega mi hija de Estados Unidos, no puedo. ¿Usted cree que a Dios le gustó esa respuesta? No, pues. En vez de fortalecer y dar gracias y gloria y honra al Señor porque te está invitando a hacer un pequeño servicio, estás abriendo puertas a que diga el Señor, a no lo protejo porque no da nada por mí. Pero Dios es amor, Dios es misericordia. Dígale a su hermano, tienen que estar metidos toda tu familia en la casa de Yahvé. Dígaselo. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo ir a la iglesia, pero vaya llena del Espíritu Santo. No, es que tengo hijos chiquititos y fregan mucho. Yo le pongo el ejemplo en la palabra. ¿Ustedes saben dónde Dios habló a Samuelito? ¿Usted me puede decir, César, dónde Dios habló a Samuelito? Samuelito fue consagrado por su mamá y lo entregó a la iglesia. A Dios se lo entregó. Entonces él estaba discipulado, estaba a servicio desde niño, tenía su mentor que era Elí, y él ya creciendo en el servicio, Dios le habló. Y Dios le habló en el servicio, le habló en el templo. María Angélica está aquí con sus niños. Dios bendice su vida porque están aquí. Y si usted lo sigue trayendo, así como cuando Dios habló a Samuelito, Dios les va a hablar a sus hijos.
En mi caso, yo siempre he cargado con mis hijos desde portabebé a todos lados a la iglesia. Y una de mis hijas tiene revelación en sueño de todo lo que va a suceder y el Señor nos advierte muchas veces a través de ella. Y ella nos dice y sucede, nos advierte. Entonces el Señor revela a tus hijos muchas cosas por tenerlo inmerso en su templo de Él. ¿Y qué sucede? Traerlos aquí como está la hermana con sus hijitos no es pérdida de tiempo. Ellos así pueden estar jugando todo, pero su inconsciente, su alma va recibiendo. ¿Y qué hacen? Ese jugar que ellos hacen, Dios los va ungiendo, va pasando su mano sobre ellos y los va acariciando, los va tocando. Y sin que ustedes sepan, Él va tomando sus vidas. En la comunidad, esta comunidad es bendecida. Tenemos niños, adolescentes, jóvenes adultos, matrimonio, mujeres solteras, mujeres divorciadas. Para toda la familia está en esta comunidad. O sea que no hay excusas, hermano. O tomás el liderazgo de tu casa, o la vagancia toma el liderazgo en tus hijos. Dígaselo. O tomás liderazgo en tu casa, o la vagancia tomará liderazgo de tus hijos. O usted toma liderazgo moral en su familia, dígaselo, mirando a los ojos. O usted toma liderazgo moral en su familia, o los homosexuales van a tomar liderazgo moral. Repítalo. Fuerte suena, ¿no? Usted toma liderazgo moral en su familia, o los homosexuales van a tomar liderazgo en su familia. Liderazgo moral. ¿Se entiende? Hoy yo te digo, porque la palabra lo dice, que tanto el padre y la madre no deben ser amigos de sus hijos. Deben ser ¿qué? Padres. Deben ser autoridad. Amigos tienen por montones que los corrompen, le aceptan su flojera, sus acciones de locura, pero a usted no es amigo, usted es autoridad, usted es el padre, usted es la madre. Y el Señor determina que usted no puede ser amigo de su hijo. Mi madre me enseñó siempre que yo le diga a usted. Y mi madre era rigurosa. Yo le decía vos y me mandaba lejos. ¿Verdad? Entonces yo la amé tanto a mi madre y siempre le dije a usted. Siempre. Y a mí me da tristeza muchas familias que se dejan decir vos por sus hijos, porque ese vos es signo de falta de respeto o de autoridad, de vos como papá o vos como mamá, y da un indicio de falta de respeto o de honra de tu hijo con ustedes. Otro refuerzo, hermano, otro refuerzo para cuidar el cerco de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu economía, es la santidad de tu familia. Esta mujer con la que yo hablaba ayer me decía, hermana, pero a mí me cuesta dejar el trago. No soy borracha, tomo uno, dos o tres vasos. No soy borracha, pero me gusta. ¿Ustedes creen que esa actitud es santidad ante Dios? Basta media copa de vaso de cerveza, de whisky, de ron, de amarula, de sidra. No es santidad. No es santidad. Dice en Job 1:5, una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos.
Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón, y así los purificaba a ellos. Qué hermoso, cómo cuidaba la santidad de su casa. Si sus hijos eran rebeldes, él cuidaba a través de sus primicias, de sus banquetes, de levantarse temprano, de ofrecer su mayor sacrificio al Señor, dejar el sueño por la salvación y el perdón de los pecados de sus hijos. Dígale a su hermano que está al lado: santifícate, santifícate. Santifica a tus hijos, santifica tu matrimonio. ¿Cómo santifico mi familia?, se preguntarán, ¿no? ¿Quieren saber? Predícale a tu hijo, predícale a tu esposa, varón, porque sos cabeza de hogar y tenés la autoridad de Dios. Predícale a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Prepara un oráculo de oración en tu casa. Escuchen bien. Prepara un oráculo de oración en tu casa. Hoy en día, hermanos, muchas familias no entran en oración en su casa, y menos aún preparan un oráculo de oración en su casa. Un lugar donde sea un lugar de paz, un lugar de encuentro, de comunión con el Señor. Ni siquiera se sientan unos minutos para comentar el evangelio del día o pedir palabra para ver qué el Señor quiere dirigir a tu casa. No oran con los hijos. Usted tiene constantemente que reforzar la palabra de Dios en su casa. Hay personas que, cuando uno no tiene mucha fluidez de palabra, se han ingeniado de decir: no, si yo no me sé el montón de promesas que están en la palabra, pues yo voy a hacer que a mis hijos, si no quieren escucharlo por mi boca, lo lean en todas las partes de mi casa. Escuchen bien, lo lean en todas las partes de mi casa. Y es así que empiezan a poner promesas de la palabra de Dios en muchos lugares de su casa, en las paredes, cosa que el que pase respire palabra de Dios. El que pase por acá respire promesa de Dios. Y en esa promesa o palabra que el hijo vaya leyendo, yo le aseguro que la palabra de Dios va a ir penetrando y va a ir transformando su vida sin que usted mueva un dedo. Porque la palabra tiene poder por sí sola. Nosotros predicamos creyendo que usted está recibiendo y el Señor lo hace. Amén. Entonces, que las paredes de su casa hablen. Angélica, que las paredes de tu casa hablen. Amén. Hay personas que me dicen: hermana, mi hijo está rebelde, está dedicado al alcohol, a las drogas, y yo no sé qué hacer. Me he cansado de pedirle al Señor, de orarle, pero no hace nada, no, siento que no me escucha. Y yo le digo: yo no me explico cómo se puede manifestar el Señor en tu vida si tú le cerraste las puertas hace mucho tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pedimos al Señor que nos escuche la oración que le estamos pidiendo, siendo que hace tiempo le cerramos la puerta al Señor y se la cerramos en su cara y de frente. Si este es tu caso, en tu casa hay de todo, menos Biblia y menos palabra. ¿Qué te sugiero hacer? Si tu casa es así, pone alabanza las 24 horas. Pone prédica las 24 horas, porque la palabra tiene poder. Mi esposo y yo, siempre que nos encontramos, tenemos que hablar del Señor entre él y yo. Nos gusta hacerlo, colocarlo a él
a Dios en el centro y muchas veces sentimos su fuego en medio de nosotros, su calor, su presencia, porque eso le gusta al Señor. Y en esa conversación Él va santificando tu matrimonio, por ende tus hijos reciben. ¿Alguien dice amén? ¿O ya los acobardé? Una última más, una fortaleza más, porque no se pueden ir incompletos. De aquí para adelante, tu cerco de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu economía, en tu empresa, va a ser de prosperidad. ¿Quién dice amén? Anote este paso más para que se vaya con la bendición de Dios. Algo que fortalece el cerco de Dios son las ofrendas que le damos a Dios. Qué seriedad, ¿no, país? Se enojaron, ¿no? En Job 1:5, Job dice: se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Es decir, que Job todos los días, como sacerdote o cabeza de hogar de su familia, se levantaba a ofrendar por sus hijos las primicias para el Señor. ¿Y por qué él ofrendaba? Por cuidar ese cerco que Dios daba, porque Dios le agrada que no nos endurezcamos con él. Dios cercó su casa de Job. Los bienes de él aumentaron, se multiplicaron y ellos prosperaron, porque él sabía que sembrar en el reino de Dios es de bendición, es de prosperidad. Cuando tú siembras en la tierra, los cielos se abren. Puede decirle a su hermano: cuando tú siembras en la tierra, los cielos se abren en lluvia de bendición. Pero muchas veces, hoy el Señor te está diciendo: oye, dígale a su hermano, escuche bien, mírelo a sus ojos. Tu comunidad necesita construir el reino de Dios en la tierra y serás prosperado. Vuélvaselo a decir: oye, tu comunidad necesita construir el reino de Dios en la tierra y serás prosperado. Las ofrendas en un principio bíblico son de bendición y prosperidad, pero sobre todo para nosotros son principios fundamentales de vida. Decimos siempre: su vida, mi hermano, usted tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me habla del Espíritu Santo, me habla de sanidad, me habla de liberación, también me habla de diezmo y de ofrenda. Y es la misma palabra que me habla y me dice hoy, dígaselo a su hermano: oye, tienes la obligación de diezmar y ofrendar en la iglesia. Mucha gente no entiende esto y lo sataniza, hermano. Son burreras, dicen esto, ya se están haciendo mercantilistas. No, hermano. En Malaquías 3 dice el Señor claramente, podemos llegar a leerlo en nuestras casas: todo diezmo y ofrenda te da protección, porque a Dios le gusta que uno siembre aquí en la tierra para que lluvia de bendición descienda desde el reino de los cielos sobre tu vida. Pero somos tan tercos que no lo entendemos. Dígaselo a los hermanos: no lo entendés todavía, ¿no? Cuando la Biblia dice en Malaquías 3, escuchen bien, que traigan los diezmos a la alforja y que haya alimento en la casa de Yahvé, y que Él va a derramar no dinero, sino bendición. Bendición quiere decir, hermano, toda cosa buena que viene del cielo. ¿Y qué sucede? Diezmaste, hermano, ofrendaste, y estos tomacitos que son ver para creer y medio duros y que juzgan con sus incredulidades, diezman
con un corazón duro, error. Mejor si vas a dar así, no lo des. Quédatelo, porque no lo recibe Dios. Estas personas incrédulas diezman y esperan la bendición económica. Pero ¿sabe qué? Dios puede darte bendición económica, pero Dios puede haberle salvado de la muerte a ese hermano en la G77. Y esa es la protección que Dios da a tu vida a través del diezmo y de la ofrenda. Puede que tu hijo drogadicto esté a punto de que una movilidad o alguien le dé un tiro, pero por tu ofrenda y tu diezmo, la protección va a llegar hasta tu hijo. Qué bello, ¿no? Qué promesa, hermano. La palabra de Dios dice que cuando un hogar o una casa honra a Dios con sus bienes, ¿qué hace Dios? Multiplica esos bienes. Bendice esa casa, prospera esa familia y sana a los enfermos que hay en tu casa. Hemos tenido casos aquí en sanidad de esa manera, que el Señor no quería sanarlo y ellos seguían gastando en médicos. Y una vez el Señor me dijo, dile que deje de gastar en sus médicos y me ofrende todo ese dinero que está gastando en sus médicos ídolos. Lo hizo y ahora ella es sana. Cobertura del diezmo y de la ofrenda, hermano. Usted, otras personas han venido a mí, hermanita, mi negocio está mal. Hemos invertido mucho, hermana. Nos pasamos en la inversión, pero no hay fruto. Y yo les he dicho, es porque el Dios Yahvé de los ejércitos te está pidiendo que le deje el diezmo y ofrenda que a Él le corresponde. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios va a dejar que un negocio esté en bancarrota si diezmo y ofrenda? Hermana Virna, ¿usted cree? Dios la va a proteger, Dios la va a prosperar, porque es una promesa de Dios de protección. ¿Para quién? Para tu vida, podemos repetir, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio, para tu empresa, etcétera. Entonces, hermano, llevémonos esta enseñanza en nuestro corazón y yo le digo que el Señor va a cambiar tu economía, va a cambiar tus hijos, ofrendale, diezmale y el Señor se encarga de todas tus luchas. Va a proteger toda tu casa. Es maravilloso el Señor. Vamos a ponernos de pie. Queremos que el Señor tome control de nuestros hogares y que nos enseñe a tomar control de nuestros hogares en esta noche. ¿Queremos? Se tocó el tema del diezmo y de la ofrenda y todos cambiaron de cara. Vamos a pedirle perdón al Señor, sí, porque somos duros de corazón. Porque aún nos cuesta, siento los corazones muy duros. ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga, hermano? ¿Cómo queremos que el Señor levante la enfermedad que hay en mi casa si ni siquiera soy capaz de darle lo que a Él le corresponde? Vamos a cantarle un canto al Señor, Paye. Padre Santo, pido que tu misericordia se derrame en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi empresa, en mi economía, Señor. Yo te agradezco por darme la enseñanza
de tomar control de mi hogar, Señor, de cuidar ese cerco de tuyo, Señor, ese cerco que tú has puesto hasta hoy al traerme a este lugar, Señor. Te pido perdón porque mi conducta no ha sido como la de Job, Señor. Te pido perdón porque en vez de ser fiel he sido infiel con mis ofrendas, mis diezmos, Señor. He sido infiel, Señor, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos que juzgan, Señor. En vez de abrirse mi corazón y recibir con un corazón puro, Señor, todo aquello que es tuyo, Señor. Padre Santo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mi mala conducta, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a santificar mi casa primero, Señor. Santifica mi casa, Señor. Purifícala, Señor. Límpiala de todo pecado, Señor. Te presento mi casa espiritual, Señor. Pido que tú te lleves, Señor, toda dureza de corazón, Señor. Todo pecado de habladuría, Señor, de murmuración, de juzgamientos contra tu Espíritu Santo, Señor. Que tú perdones mi iniquidad, Señor, que he cometido, Señor, por falta de conocer tu palabra, Señor. Santifícame, Señor, así como dice el canto, que mi alma quede limpia de malicia, Señor. Purifícame de todo pecado, Señor. Hoy me entrego a ti, Señor. Te recibo, Señor, como mi Señor, mi Salvador, Señor, mi protector, Señor, mi proveedor, Señor, aquel que me da toda la bendición, Señor, que mi casa, que mis hijos, que mi familia, que mi empresa necesita, Señor. Hoy hago un pacto contigo, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.